Ave María Purísima, sin pecado concebida. Lectura del Santo Evangelio según San Mateo. En aquel tiempo dijo Jesús a sus discípulos esta parábola. El reino de los cielos se parece a un propietario que al amanecer salió a contratar jornaleros para su viña. Después de ajustarse con ellos en un denario por jornada, los mandó a la viña. Salió otra vez a media mañana, vio a otros que estaban en la plaza sin trabajo, y les dijo: Id también vosotros a mi viña, y os pagaré lo debido. Ellos fueron. Salió de nuevo hacia mediodía y a media tarde, y hizo lo mismo. Salió al caer la tarde y encontró a otros parados y les dijo: ¿Cómo es que estáis aquí el día entero sin trabajar? Le respondieron: Nadie nos ha contratado. Él les dijo: Id también vosotros a mi viña. Cuando oscureció, el dueño dijo al capataz: Llama a los jornaleros y págales el jornal, empezando por los últimos y acabando por los primeros. Vinieron los del atardecer y recibieron un denario cada uno. Cuando llegaron los primeros, pensaban que recibirían más, pero ellos también recibieron un denario cada uno. Al recibirlo, se pusieron a protestar contra el amo. Estos últimos han trabajado solo una hora y los has tratado igual que a nosotros, que hemos aguantado el peso del día y el bochorno. Él replicó a uno de ellos: Amigo, no te hago ninguna injusticia. ¿No nos ajustamos en un denario? Toma la tuyo y vete. Quiero darle a este último igual que a ti. ¿Es que no tengo libertad para hacer lo que quiera en mis asuntos? ¿O vas a tener tu envidia porque yo soy bueno? Así, los últimos serán primeros y los primeros últimos. Palabra del Señor. Gloria a ti, Señor Jesús. Queridos hermanos, la parábola descrita en el Evangelio de hoy se conoce como la parábola de los obreros de la viña o la parábola del terrateniente generoso. Esta parábola notable y bastante sorprendente se encuentra solo en el Evangelio de San Mateo. Mateo introduce esta parábola en su Evangelio con su fórmula tradicional: el reino de los cielos es semejante a. Hay una buena noticia en esta parábola, porque es la historia del amor y la generosidad del propietario que representa el amor y la generosidad de Dios. Es la historia de cómo Dios nos mira y ve nuestras necesidades y satisface esas necesidades. La pregunta en la mente de Dios no es ¿cuánto merecen estas personas? Más bien, ¿cómo puedo ayudarlos? ¿Cómo puedo salvarlos antes de que perezcan? Se trata de gracia y bendiciones. El objetivo de la parábola. Primero, como advertencia a los discípulos. Jesús les enseña a sus discípulos a no reclamar un honor especial y un lugar especial porque estuvieron estrechamente asociados con Él o porque fueron los primeros miembros del cristianismo.
todas las personas, no importa cuándo vengan, son igualmente preciosas para Dios. De manera similar, los miembros de la Iglesia que llevan mucho tiempo en la Iglesia no deben esperar una preferencia especial por los miembros recientes. Segundo, como una advertencia definitiva a los judíos. Como pueblo escogido de Dios, los judíos despreciaron a los gentiles. Jesús les advierte que los gentiles que ponen su fe en Dios recibirán la misma recompensa de un buen judío. Mateo, al volver a contar esta parábola, probablemente quiso dar la misma advertencia a los miembros de su comunidad judeo-cristiana, que consideraban a los cristianos gentiles como cristianos de segunda mano. Tercero, como una explicación de Jesús de por qué ama a los publicanos y a los pecadores. A través de esta parábola, Jesús describe la preocupación amorosa, la generosidad y la misericordia de Dios, su Padre, que refleja en su vida. ¿Por qué este extraño tipo de reclutamiento? La vendimia madura hacia finales de septiembre. Era la época del monzón de fuertes lluvias. Si la cosecha no se terminaba antes de que comenzaran las lluvias, se arruinaría. Por lo tanto, los propietarios de viñedos reclutaron a todos los que estaban dispuestos a trabajar del mercado. El hecho de que algunos de ellos estuvieran de pie hasta las 5 de la tarde es la prueba de lo desesperados que querrían mantener a su familia. Un denario o una dracma era el salario diario normal de un trabajador por su trabajo desde 6 de la mañana hasta las 6 de la tarde. La remuneración aparentemente injusta por el trabajo. Esta historia ilustra la diferencia entre la perspectiva de Dios y la nuestra. Quizás perturbe nuestro sentido de equidad y justicia. Nuestro sentido de la justicia parece favorecer a los trabajadores que trabajaron todo el día y esperaban un salario mayor que el que se les da a los que llegan tarde. Quizás la mayoría de la gente simpatizaría con los trabajadores que habían trabajado más tiempo y aparentemente merecían más. Podemos entender su queja, ya que para la mayoría de nosotros los salarios están vinculados al número de horas de trabajo. Un trabajador calificado obtiene más que un trabajador no calificado. Si los trabajadores tienen las mismas habilidades, las mismas horas de trabajo y responsabilidades similares, esperamos que reciban los mismos salarios. Un estudioso de las Escrituras señala que estos sentimientos de resentimiento de los primeros en llegar no son nada nuevo. El profeta Jonás se sentó con vista a Nínive y mostró su disgusto cuando Dios perdonó la ciudad. El hermano mayor del hijo pródigo pensó que su padre era un tonto y se negó a compartir su alegría por el regreso de su hermano descarriado. El fariseo en oración agradeció a Dios por ser mejor que los demás, especialmente el publicano pecador. Pero Dios no ve las cosas de la misma manera que nosotros. Dios piensa en la justicia en términos de la dignidad de las personas y su derecho a una vida digna.
En otras palabras, la perspectiva de Dios es la del propietario que dio a algunos de los trabajadores más de lo que ganaban. La justicia de Dios exige que las personas que llegaron tarde tengan el mismo derecho a una vida digna que las que trabajaron todo el día. Y por lo tanto, todos deben ser tratados por igual. El hecho es que la presencia de Dios, la gracia de Dios, la forma de actuar de Dios es un gran igualador que hace caso omiso de presuntos privilegios y nos sorprende levantando a los que creímos indignos. Jesús, como el dueño de la viña, salía continuamente en busca de los que parecían perdidos. Comprendió el valor de todas las personas, independiente de lo que la comunidad pensara de ellas. Dio a todas las personas el mismo valor. Por lo tanto, nuestro desafío es reconocer y aceptar con gratitud la asombrosa gracia de Dios. ¿Cómo podemos seguir el ejemplo de Dios y actuar como Él? Sentimos envidia de los demás debido a nuestra falta de generosidad de corazón. La envidia no debería tener lugar en nuestras vidas. No podemos controlar la forma en que Dios bendice a los demás. Hay que expresar nuestra gratitud a Dios en nuestra vida diaria. Dios personalmente nos llama a cada uno de nosotros a nuestro propio ministerio y muestra su cuidado al darnos su gracia y salvación eterna. Para Dios somos más que números en una nómina. Nuestro llamado a la viña de Dios es un regalo gratuito de Dios, por el cual nunca podremos estar suficientemente agradecidos. Todos nuestros talentos y bendiciones son dados gratuitamente por Dios. Por eso debemos expresar nuestra gratitud a Dios evitando los pecados, prestando amoroso servicio a los demás, orando constantemente, escuchando y hablando con Dios en todo momento. Solo así nos acercaremos a esa forma de actuar de Dios. Queridos hermanos, muchísimas gracias. Que tengáis feliz domingo. Hasta el domingo que viene. Adiós.